Bueno, pues nada, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar una pequeña parte de nuestro trabajo. En este caso, no les vamos a enseñar nada, no venimos aquí a enseñar nada, sino básicamente a mostrar una perspectiva con la que trabajamos, ¿no? Es la perspectiva de la interculturalidad. Habrán visto que hay algunos cartelillos por ahí que pone título propio de experta universitaria en interculturalidad, justicia y cambio global, ¿no? Que es una comunidad de enseñanza-aprendizaje, como me gusta tanto decir hoy en día a las ramas pedagógicas del conocimiento, pero bueno, en realidad sí, en este caso sí es una comunidad y como tal, pues bueno, tratamos de trabajar en equipo y explorar diversas líneas de trabajo dentro de la interculturalidad. Pues también por experiencia vital y por gusto, pues nos gusta mucho trabajar en el medio rural. Yo, como de formación, soy geógrafo fundamentalmente y trabajo mucho con el territorio y con el paisaje. Yo empecé trabajando en geografía física, sobre todo haciendo estudios patrimoniales y de riesgos, y al hacerlo pues me di cuenta enseguida que era imposible separar, ¿no? Esas cuestiones del medio natural, de la naturaleza, de las comunidades humanas que habitan ese espacio geográfico y que lo convierten en territorio que se nos muestra en forma de paisajes. Y desde entonces pues hemos trabajado mucho pues, en el tema biocultural y en esta perspectiva intercultural. Pues al final, si el paisaje, si el territorio son construcciones culturales, ¿no? Tenemos que ver de dónde vienen, cuál es su origen y si están cambiando, por qué están cambiando. Y cuando estudiamos el medio rural, obviamente la primera referencia es al medio urbano, que es lo más curioso en la actualidad, ¿no? Un medio rural totalmente sometido a una ciudad que crece sin límites, en diversas formas, que no vamos a mencionar aquí, pero que va absorbiendo todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Cuestiones que tiene muy cercanas, pero otras no tan cercanas, que a través de medios, de sistemas de infraestructuras y de comunicación, de transportes energéticos, pues se van acercando todas esas cosas que ese modelo urbano, que no es otra cosa que la expresión de un modelo cultural, pues es su forma de apropiarse del espacio geográfico. Es un modelo urbano que, por lo tanto, es la expresión de un modelo cultural que se está imponiendo, que está colonizando otros espacios y que está tomando de ellos, imponiendo sus propios valores y sus propias características culturales, ¿no? En este caso, es una imagen de la naturaleza y del mundo en que vivimos como un recurso o como un conjunto de recursos. Todo lo que contiene el planeta puede ser considerado un recurso. Por supuesto, los seres vivos y dentro de los seres vivos, los seres humanos. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con la imposición de este modelo? Pues está pasando que el resto de modelos están desapareciendo, ¿no? No se está produciendo un diálogo, no ha habido un diálogo entre unas cosas y las otras, entre unas partes de ese contexto y las otras. Y el medio rural pues está siendo transformado rápidamente. Los pueblos, algunos, los que tienen una vocación turística, pues acaban convertidos en pequeñas ciudades estacionales en muchos casos. Los pueblos, como eran los pueblos que no tienen un interés para ese modelo cultural, pues desaparecen bajo el Badrón, bajo los Arcos, son abandonados y vemos cómo el medio rural se convierte simplemente en un recurso como suelo para que se expanda la industria, las actividades logísticas, las infraestructuras, las urbanizaciones en la periferia de las ciudades, o como también para la extracción de recursos, ¿no? Por ejemplo, pues, la madera, los recursos minerales o la producción energética. Y en ese impasse en el que nos encontramos de transición hacia no sabemos qué, es un mundo totalmente urbanizado, pues se generan riesgos. Pues ya saben ustedes la problemática que tenemos actualmente con los incendios, ¿no? Cuando hemos dejado de gestionar los grandes espacios forestales, cuando hablamos de espacios forestales hablamos de bosques, hablamos de matorrales,
cuando dejamos de gestionarlos de una forma tradicional, campesina, como se está haciendo hasta ahora, y no se propone otro modelo, sino que simplemente se abandona, o se cultivan árboles, pero en cultivos totalmente abandonados, pues eso, como bien saben, pues es caldo de cultivo de los grandes incendios, pues que cada vez nos van a acechar más. Bueno, y con esto no solo se está perdiendo un recurso, vamos a llamar, porque no nos gusta utilizar esa palabra, porque proviene, ¿no?, de ese modelo urbano, sino que se están perdiendo cuestiones valiosas como el patrimonio biocultural. Un patrimonio que nos demuestra que las comunidades humanas y la naturaleza no son cosas diferentes, son lo mismo, porque ese discurso de la naturaleza frente al ser humano no es otra cosa que una herencia del pensamiento ilustrado y ya posteriormente decimonónico que dio lugar a la revolución industrial y a las revoluciones tecnológicas que nos han convertido en lo que somos hoy en día. Por lo tanto, son cuestiones valiosas, eran cuestiones valiosas y nos damos cuenta, por ejemplo, desde el punto de vista geográfico, cuando vemos los paisajes, ¿no?, que es imposible parar ese cambio, esa transformación del paisaje. ¿Por qué es imposible pararla? Porque no existen las comunidades humanas que gestionaban ese espacio y convertían ese espacio geográfico en un territorio con esa forma de paisajes. Ahora hay otro modelo y habrá otros paisajes totalmente diferentes. Por lo tanto, es inevitable, es una pérdida inevitable. Y con ello, pues se está perdiendo toda esa relación de los seres humanos con la naturaleza, que en muchos casos ha sido esa palabra, ese concepto tan manido últimamente, que es sostenible, ¿no? Es sostenible, vamos hacia el desarrollo sostenible, una sociedad sostenible, ¿no? Hubo comunidades en el pasado, comunidades tradicionales, campesinas, que fueron sostenibles durante cientos de años, algunas incluso durante más de 1000 años, ¿no?, con unas estructuras territoriales y unas formas paisajísticas que perviven todavía hoy en algunos lugares, ¿no?, como podemos ver en algunas zonas de puertos de montaña, donde se ve todavía y ves aquellas brañas, aquellas majadas y dices, ¿hasta dónde hundirán, ¿no?, sus raíces en la historia, estas construcciones circulares en lo alto de una montaña? Bueno, pues todo eso se está perdiendo. Y no solo se está perdiendo, sino, como decimos, el medio rural se está convirtiendo simplemente en un recurso, en el recurso suelo, ¿no?, para la explotación industrial, para la producción energética, y todo eso hay que transportarlo después a las ciudades, ¿no?, que son las grandes consumidoras de todo esto. Por lo tanto, un medio rural puesto al servicio de las ciudades, unas ciudades que crecen cada vez más, donde la vida es cada vez más insoportable para muchas personas y tienen que buscar, ¿no?, ese contacto de nuevo con el medio natural, con lo rural, buscando esas raíces, ¿no? Antes hablaba Andrea, ¿no?, de la pérdida de identidad. Efectivamente, estamos perdiendo identidad, no sabemos de dónde somos ni a dónde vamos, por supuesto. Y lo tratamos de retomar y volver, ¿no? Y el deporte, ¿no? Estamos todo el día sentados en una oficina, pues hay que hacer mucho deporte. Vamos y colonizamos, ¿no?, las montañas, esa cola, ¿no?, ahí para hacer cumbre en el Aneto, esperando 45 minutos para hacerse la foto arriba, a 3.400 metros en los Pirineos, o la masificación, ¿no?, que vemos para hacer esos selfies, para ir a la playa, tomar en los ríos, en el descenso del Sella, que está por ahí también, ¿no?, de toda esa masificación que se produce, que no es otra cosa que otro ejemplo de la colonización de la ciudad sobre el medio rural, ¿no? Por lo tanto, podemos ver cómo la ciudad va ocupando lo rural, va ocupándolo como hemos puesto ese símil, ¿no?, esa metáfora en la que hacemos como una conquista del oeste, ¿no?, hacia el oeste, donde no hay leyes, sí hay leyes, perdón, ahí hay unas comunidades que están habitando en ese lugar, pero como recordarán, cuando se produjo la conquista del oeste, era una nueva ley la que venía empujada, ¿no?, por los europeos, desde el este, ¿no?, desde esas 13 primeras colonias americanas que iban ocupando hacia el oeste. No importaba lo que hubiera ahí. Ahí había personas viviendo, había comunidades humanas, había un patrimonio biocultural que ha desaparecido prácticamente por completo. ¿Por qué no podemos ver de esa forma también lo que está ocurriendo con el medio rural, ¿no? Porque precisamente, como decía Andrea, vivimos en un constante pensamiento de que la evolución es lineal y que los seres humanos somos, por así decirlo, como el culmen de la evolución natural,
somos el ser vivo más evolucionado, y del mismo modo el medio rural tiene que evolucionar de forma natural hacia una ciudad. Si no se convierte en una ciudad, desaparecerá, ¿no? Entonces esa visión lineal, ¿no? De que el medio rural, el pueblo, es el subdesarrollo y la ciudad es a donde hay que llegar, ¿no? Pero no es así. Nosotras lo que planteamos es una visión diferente, una perspectiva intercultural, es decir, no es así. Son dos modelos culturales diferentes, igual que ocurrió en la conquista del oeste, había unos modelos de las poblaciones indígenas y otro modelo, el europeo, que fue pasando por encima de esos otros modelos, haciéndolos desaparecer completamente. Y vemos cómo pues, el espacio rural, en definitiva, se somete al urbano, y la frontera, esa frontera tan nítida que había antes entre lo urbano y la ciudad y lo rural, desde la ciudad de la Edad Media, una ciudad cercada con un muro, ¿no? Que finalmente, como bien saben, en el siglo XIX caen esos muros, caen esas fronteras de la ciudad y se pasa por encima de ellos para comenzar esa expansión de la ciudad burguesa, la ciudad del sistema capitalista y de la revolución industrial. Por lo tanto, hoy en día en geografía, hace ya desde mediados del siglo pasado, ya se habla de mucho, lo conocerán, conceptos como el de la ciudad difusa, de la suburbanización, ¿no? Y todas estas cosas que nos hacen ver esa cuestión, ¿no? Que la ciudad ya no se sabe realmente dónde acaba y dónde empieza el campo. No se sabe porque incluso venimos aquí y vemos estructuras urbanas, vemos edificaciones urbanas, vemos costumbres urbanas. Si venimos en verano, esto es el no va más, porque es una masificación total en estos pueblos del oriente asturiano. Y entonces decimos, ¿dónde está la frontera entonces entre lo urbano y lo rural? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos encontrar esa frontera? Y es cada vez más difícil porque la frontera, está claro que la ciudad no está. Y lo que parece es que se ha difuminado sobre el medio rural. El medio rural se ha convertido en una frontera en sí, totalmente difusa. Este es un ejemplo de la ciudad de Gijón, no se ve muy bien, pero vemos pues cómo en torno a la ciudad de Gijón pues todo el medio rural está puesto al servicio de la ciudad de Gijón, de urbanizaciones, de espacios para la industria o para las actividades extractivas, o finalmente, si no, para el ocio, hasta tal punto que se habla de la suburbanización del campo. O el otro día leía en un librito muy majo de Miquel Amorós que hablaba de la suburbiación del campo. Me pareció muy interesante este concepto. O sea, el campo como suburbio de la ciudad, ¿no? Yo no me lo había planteado nunca, pero me pareció muy interesante. El campo, el medio rural, son los suburbios de la ciudad, ¿no? Entonces, si la frontera ha ocupado el medio rural ya, no sabemos dónde está, podemos atender a la ruralidad como frontera. En este sentido, ¿qué es la frontera? ¿No? Pensamos en la frontera y pensamos en una línea, gente dando palos ahí, ¿no? Y esto es mío y de aquí para allá es tuyo. Pero en estas fronteras difusas, ¿cómo lo podemos ver? Quizás lo podemos ver de otra forma, porque las fronteras, es curioso, la geografía no se ha preocupado mucho de las fronteras, porque estaba más preocupada en expandir ese modelo del que hablamos, cultural. Pero lo poco que estudio de las fronteras, pues si eran buenas, si eran malas, si eran mejores naturales o físicas, si era mejor tirar una línea por aquí, una línea por allá, ¿no? No se estudió mucho el concepto de frontera. Y es muy interesante porque las fronteras, por ejemplo, en la Edad Media eran espacios indefinidos, igual que lo son en la actualidad. No se sabía exactamente dónde acababa el reino este y ahí empezaba el otro. Y las fronteras eran, por así decirlo, espacios de libertad, espacios de transición, espacios de intercambio, ¿no? Alejados de los focos de poder, de los centros de poder, y donde se producían importantes intercambios. Y podía además desarrollarse pues, modelos diferentes ajenos a eso que estaba ocurriendo donde estaban los centros de poder. Entonces, muy interesante ese concepto de frontera, pero que además, igual que vemos hoy en día, las fronteras hay que tener mucho cuidado con ellas porque son espacios muy vulnerables y donde los seres vivos, todos, son más vulnerables aún que en otros lugares.
donde hay riesgos allí donde hay mucha transición y donde, por el contrario, donde no la hay mucho aislamiento. Hay mucho aislamiento, pero también son lugares para la resistencia, ¿no? Los lugares alejados de los centros de poder son sitios donde estaban los bandoleros, donde había intercambios fuera, ¿no?, de los impuestos, fuera de esas cuestiones que pasaban en la ciudad y donde, por lo tanto, se pueden desarrollar nuevas líneas o nuevas formas de creatividad, ¿no?, alejadas de esos centros de poder. Bueno, por lo tanto, para ir terminando, simplemente decir que nuestra perspectiva es que hay dos modelos, un modelo que se ha impuesto, no ha existido un diálogo de igual a igual, que es lo que aglutina el concepto de interculturalidad, ¿no? Que exista un diálogo, ¿no? Y con ello lo que se ha hecho es expandir un modelo que no es otro que es el modelo urbano, tecnoindustrial, occidental, que todos y todas conocemos. La geografía ha participado en la expansión de ese modelo hegemónico, no la ha cuestionado, siempre ha buscado ser una ciencia aplicada. ¿Aplicada a qué? Pues a la exploración, la colonización, el imperialismo y el control del territorio a través de una cartografía cada vez más precisa, que hoy en día, a través de los sistemas de información geográfica, de la teledetección, los satélites, pues somos capaces de tener el control de cada centímetro del territorio y saber qué está ocurriendo incluso en tiempo real, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se ha dedicado la geografía y por eso lo que planteamos es no entender el mundo como recurso, no entender la geografía ni el resto de las humanidades ni ciencias sociales como lo que son en realidad, parte de un modelo cultural, sino generar modelos de resistencia, también académica, a través de ese propio conocimiento geográfico. Pero sin idealizar tampoco, porque no podemos idealizar el medio rural. La vida en el campo, y aquí las personas que viven en el campo, en la montaña, lo saben, no ha sido fácil, lo decía Adolfo ayer también, hay algunos roles, como el rol de la mujer, que hay que tener en cuenta, porque han sido las grandes víctimas de esos sistemas tradicionales, y entonces lo que tenemos que hacer es no idealizar y proponer, si todavía se puede, un diálogo de igual a igual, no menospreciando, como ha hecho el mundo urbano hacia lo rural, un diálogo de igual a igual entre los dos modelos culturales. Primero, reconociendo el sesgo propio cultural de nuestra ciencia para poder fomentar ese diálogo de saberes, favorecer una contrahegemonía y experimentar formas de creatividad. Permítanme hacer un poco de publicidad. Este es el título propio, que aquí pues veo a varias personas que participan en él y pues es una forma de traer estas ideas también a la academia. Nosotras trabajamos en la universidad y pues lo que estamos tratando de hacer es llevar a los campesinos, a las campesinas a la universidad para que su conocimiento esté al mismo nivel, que puedan dar clases, que puedan hablar de sus mundos, no tanto llevar la universidad al campo, como estamos haciendo aquí también, o la ciencia o las humanidades, que también, ¿no? Pero intentando no imponernos, sino traer también ese conocimiento para hacer un reconocimiento de esos saberes tradicionales. Y sobre todo hemos visto mucho, sobre todo este verano que estuvimos viajando por la montaña y por pueblos, viendo diferentes proyectos, que es muy importante lo comunal, que lo mencionaba también Andrea, las cuestiones asociativas. Los pueblos que viven son aquellos que tienen una base social relativamente fuerte. Estuvimos en un pueblo en Piornedo, en Ancares, que debe tener 20 y pico habitantes y tiene 3 asociaciones culturales. El pueblo era precioso y están recuperando un montón de cosas y es una maravilla pasar por ahí. Pero claro, nosotras vivimos en una aldea muy pequeña donde no hay ningún tipo de vínculo social y nos gustaría hacer cosas así, pero es imposible porque no hay esa base social. La ciudad, el modelo cultural también se ha impuesto ahí y se ha perdido lo comunitario, que era tan importante en la cultura tradicional como la asturiana. Bueno, pues nada, me despido aquí ya, muchas gracias y simplemente pues mostrar esa perspectiva del mundo rural como un espacio periférico que está en proceso de cambio, pero donde podemos ver diferentes formas de creatividad
que este es un ejemplo más de esa creatividad que está surgiendo en los pueblos y donde se van a conocer varios proyectos que se están llevando a cabo aquí en Asturias y en otras partes de España. Pues muchas gracias.